Lámpara a nuestros pies es tu palabra, lumbrera nuestro camino, Señor. Gracias, Padre amado, porque eres bueno. Gracias, Rey, por tu misericordia y tu amor. Y que en tu misericordia y tu amor nos permites que podamos acceder a tu palabra, que es un privilegio enorme, tener acceso a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestros corazones, para poder recibir tu palabra, Señor, en buena tierra. Amén. Gracias, Papito. En nombre de Jesús. Amén. Bien, esta noche damos inicio entonces al libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque permite relacionar de una manera maravillosa el antiguo con el nuevo. Nos muestra la razón por la cual afirmamos con cierta frecuencia que el Antiguo Testamento contiene el Nuevo y el Nuevo explica el Antiguo. Si hay algún libro que explica el Antiguo, es el libro de Hebreos. ¿Amén? Entonces, por eso es tan precioso este libro. Nada más como comentarios decirle que Hebreos fue escrito en realidad para cristianos que estaban corriendo el riesgo de abandonar la fe cristiana. ¿Amén? Ustedes saben que en el primer siglo, cuando hubo el nacimiento de la iglesia, en realidad, hermanos, la iglesia nació judía. Nació judía, amén. Nació judía. Y Hechos 2 nos habla de una fiesta donde se derramó por primera vez el Espíritu Santo. Se lanzó la predicación de Pedro y 3,000 se añadieron de entrada. Entonces la iglesia nació judía, ¿no? Posteriormente, en la casa de Cornelio, del centurión Cornelio, vemos que se hizo extensivo a los no judíos, a los gentiles, ¿no? Pero empezaron, digamos así, en Jerusalén empezó a crecer la iglesia. Y bueno, vino pues, el ataque de los religiosos, ¿no es cierto? Que decían, no, tienen que... por eso ya habían atacado al Señor en sus días en que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Los religiosos se oponían al Señor, se resistían al Señor, ¿no es cierto? Entonces, ya cuando el Señor se fue, la cosa continuó pues, si a mí me hicieron, a ustedes también lo harán, dice el Señor, les dijo, ¿no ve? Entonces vino la persecución, empezaron a ponerse, y cristianos judíos que ya se habían convertido por esa persecución empezaron a desanimarse. Entonces el libro de Hebreos fue una carta dirigida especialmente a esa gente que estaba desanimándose y queriendo retroceder. ¿Amén? Ahora bien, incluso algunos ya empezaron a dejar de asistir a las reuniones, ¿no? Bueno, para empezar, vamos a ver que el libro de Hebreos contiene 13 capítulos. 13 capítulos, amén. 13 capítulos. Ahora bien, fundamentalmente el mensaje que vamos a encontrar de entrada es la razón por la que, digamos, muestra que Jesucristo viene a ser la revelación del Padre. Que Él viene a ser superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, superior a los sacerdotes judíos que eran de la tribu de Leví. Entonces todo esto nos va relatando y nos va mostrando el libro de Hebreos conforme vayamos desarrollando. Otro de los mensajes centrales de Hebreos está, ustedes han escuchado hablar de la apostasía. ¿A qué se llama apostasía? Apostasía es el alejamiento de la verdad. No puede ser apóstata uno que es inconverso. ¿De qué va a retroceder si nunca ha sido? ¿No es cierto? Es el que fue
y retrocede. Y empieza a endurecer su corazón. Peligro de la apostasía. Nos habla de temas que se refieren ya en la dispensación de la gracia que vivimos en este tiempo, de la iglesia del Señor Jesucristo. Lo que importa es la fe, antes que las obras. La salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso no quiere decir que no haya obras, no. Se va a ver tu fe genuina a través de tus obras. Amén. Amén. Porque una fe sin obras es muerta. Amén. ¿Ya? Bien. En cuanto se refiere al autor de Hebreos, es anónimo. Se ha hablado bastante, se ha especulado bastante, que si Pablo, que si Silas, que si esto, que si otro. En realidad, muchos no están muy seguros de que sea Pablo, porque Pablo en sus cartas siempre se presenta. Pablo, apóstol de Jesucristo. Y siempre concluye sus saludos, ¿no? No así Hebreos. Hebreos en ningún momento aparece quién es el autor. Y al final no interesa, cualquiera haya sido el autor, ha tenido que ser inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces, por favor. Hebreos, capítulo 1. Va a hablar acerca del Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Dios, Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. ¿Qué nos está hablando en este primer versículo? Nos está hablando, hermanos, precisamente, que la vida y la obra de Cristo dan inicio a lo que se llaman los postreros días, ¿no? Vivimos los postreros días. Dios habló por medio de su Hijo, y esta es la palabra fiel y definitiva que Dios dirige a los seres humanos. Pregunto, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se relacionaba Dios con su pueblo? A través de los profetas. ¿Qué significa profeta? Vocero de Dios, el que habla de parte de Dios. Hoy nos habla a través directamente de su Hijo amado Jesucristo. ¿Amén? Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, cuando dice, por quien heredero de todo, dice, el Hijo único heredará del Padre todo lo que es suyo. Vamos a irnos a algunos pasajes para entender mejor este pasaje, este punto. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. 8:17. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Imagínense ustedes, el Señor nos ha hecho coherederos del Señor, juntamente con su Hijo, porque somos llamados y tenemos la potestad de ser hechos llamados
Hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Por quién? También dice en esta parte, ¿Qué versión? en el capítulo, por quién asimismo hizo el universo. En el versículo 2, no solamente constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? El Padre es el creador a través del Hijo. El Padre es el creador a través del Hijo. Los dos son uno, evidentemente. Pero el Padre creador, la máxima autoridad, crea a través del Hijo. ¿Amén? Que es la palabra viva, el verbo. Dice en Juan 1.3, Evangelio de Juan 1.3, entendemos mejor esta verdad. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice? Y es más, podemos desde el 1 vamos a leer, ¿ya? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Imagínense, todo fue a través del Hijo. Sí. Por eso dice, por quien asimismo hizo el universo. Primera de Corintios 8.6 también habla de esto. Primera de Corintios 8.6. ¿No? 8.6. ¿Qué dice? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esto refuta a la Iglesia Católica. Amén. ¿No es cierto? Entonces, por eso hay ese himno antiguo que dice, no puedo ir más arriba de Él, no puedo ir más allá de Él, porque lo abarca todo. Él está todo en todo. Amén. ¿No es cierto? Sí, sí. Es tremendo. Un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Ahora bien, más adelante, ¿qué dice en el versículo 3? ¿Qué dice? Versículo 3 que nos acabamos de leer en este momento. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Recuerdan ustedes el pasaje ese donde el centurión acude a Jesús porque su siervo estaba enfermo? Di la palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. O sea, encontramos ahí una verdad preciosa. La dimensión espiritual, el Señor da la orden para que se haga en lo natural. Esa es la fe. Por eso dice la fe es la certeza de lo que se espera. Di la palabra. La convicción de lo que no se ve, pero cuando ordene se va a ver. Se va a ver sanidad, se va a ver cambios, se va a ver una serie de cosas. Amén. Pero Él ordena en la dimensión espiritual para que se vea en lo natural. Con la palabra de su Con poder. la palabra de su poder. Subrayamos eso. Amén. Gloria a Dios. Con la palabra de su poder. Amén. Bien. Ahora bien, vamos a un pasaje de las Escrituras donde encontramos la imagen misma de su sustancia, dice, ¿no? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. 1:15. ¿Qué dice? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La imagen del Dios invisible. ¿Recuerdan ustedes cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Cuál fue la respuesta? Tanto tiempo ha estado conmigo Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. O sea, el que muestra al Padre es el Hijo.
Él es la imagen del Padre, la imagen perfecta del Padre. ¿Amén? A eso se refiere cuando dice imagen misma de su sustancia. Ahora, cuando dice se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, se está refiriendo, se sentó a la diestra. En el tiempo bíblico, hermanos queridos, los reyes, cuando alguien, es decir, algún héroe, digamos, del pueblo, hacía una de esas tremendas cosas, lo hacía pasar y lo hacía sentar a su diestra de su trono. Era un tremendo honor. En esa figura, pero ya en lo máximo, digamos, dice, se sentó a la diestra de la majestad, en el sentido, digamos, del lugar de honor y autoridad. La misma autoridad del Padre. Amén. Ahora, cuando dice, vamos a ir a algunos pasajes. Acabamos de ver ahorita Colosenses 1:15. capítulo 1:15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Un punto que hay que aclarar aquí, por favor, porque a veces cuando dice 1:15, dice, ¿no es cierto? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí los testigos pueden decir, ve, Él es creación del Padre. No. Cuando dice primogénito, no significa que lo ha creado, sino que Él es antes. Primogénito es antes de todo. Él es antes de todo. Antes de toda creación es Él, porque a través de Él se ha creado todo. Amén. Por eso dice primogénito de toda creación. Es primero de todo. De todo. Pero no creado, sino es antes de toda, primogénito de toda la creación. ¿Se entiende, verdad? Esta parte. Amén. Ahora, cuando habla, digamos, de se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo, hermanos amados, a cuando fue arrebatado. Acabó su ministerio, lo llevaron a la cruz, murió, al tercer día resucitó. ¿Resucitó? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo? Con 40 días. Se apareció a más de 500 al mismo tiempo, porque es Dios. Y después de los 40 días se fue con sus discípulos ¿dónde? Al monte de los Olivos. Y el monte de los Olivos subía al monte y de ahí fue llevado a la diestra del Padre. Al monte Sinaí, ¿no? No. Sinaí es en la península del Sinaí donde dio los 10 mandamientos. No, este es el monte de los Olivos a la salida de Jerusalén. Y entonces los discípulos se quedaron viendo. Varones galileos, ¿qué hacéis mirando? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros, así mismo volverá cuando ponga sus pies sobre el monte de los Olivos. Y ese se partirá en dos. Al final de él, la gran tribulación. Amén. Bueno, entonces, vamos a un pasaje. Primera de Pedro 3:22. Primera de Pedro 3:22. Si hay alguna pregunta, por favor, no se hagan lío. Vamos a tratar de que no quede la duda, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. ¿Quién, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades? Él tiene autoridad sobre ángeles, autoridades y potestades. Está a la diestra del Padre. ¿Amén? ¿Ah? ¿Segunda o primera? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Ahora, a partir del versículo 4, el autor demuestra que Jesucristo, el Hijo de Dios, es superior a todo y a todos.
comenzando por los ángeles. ¿Ustedes han escuchado hablar del culto a los ángeles? Sí. Hay movimientos, hay doctrinas que, como la metafísica, que hacen culto a los ángeles. Es una abominación. Él es superior a los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores, son espíritus que sirven a los llamados a la salvación. Hay testimonios que hablan acerca de actividades de los ángeles, ¿no es cierto? Pero los ángeles no tienen que recibir ningún culto, ni agradecimiento, ni nada. Ellos cumplen su función y punto. Se acabó el asunto. Juan se postró delante del ángel en Apocalipsis. Levántate, yo soy consiervo tuyo. Amén. Entonces, el único merecedor de toda gloria y de toda alabanza y agradecimiento y honra es el Señor. Amén. Ahora bien, para ello el autor cita 7 pasajes del Antiguo Testamento. Por lo general, en lugar de hacer una traducción del texto hebreo, utiliza el texto griego de la Septuaginta. Esto explica la diferencia entre el texto del Antiguo y el Nuevo. El texto citado aquí en Hebreos, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que dice. Versículo 4, fuerte. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Ningún ángel, aunque sea arcángel, ¿quién es el arcángel llamado en la Biblia? Miguel, que es el ángel por excelencia guerrero. Pero no, por encima está el Señor. Amén. Entonces, ahí habla muy claro acerca de esto. Salmo 104:4. Salmo 104:4. ¿Qué dice el libro de Salmos 104:4? Amén. El que hace los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Hablando del Señor, y como vamos a ver más adelante, ¿no? Él está por encima de los ángeles. No hay un solo ángel que pueda ponerse por encima. Él domina sobre todo. Vamos al 5. Aclara el autor de Hebreos. Aclara el autor de Hebreos. 104. Hebreos, yendo al versículo 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Aquí vamos con mucho cuidado. Cuidado que alguien utilice esto para decir, así es creación del Padre. Cuando dice, mi hijo eres tú, para empezar, hijo está con mayúsculas. Yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa que lo ha creado? No. A ver, vamos a ver esto. El momento que a la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, le plació ser al Padre la autoridad perfecta y al Hijo la obediencia perfecta. Tuvo que enviar a su Hijo, ¿no es cierto?, para ser semejante a nosotros. Y en ese su ministerio, ¿cuándo empezó? Cuando el anuncio a María, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo del Altísimo, ¿no es cierto? Porque nació sin pecado, nació de una virgen, pero participó de nuestra humana debilidad. En ese ministerio, en ese comienzo es cuando yo te engendré, para ese propósito. ¿Cuál? El de morir por nosotros. Cuando lo engendró en carne. Correcto. Pero sin pecado. Fue el único ser nacido de vientre de mujer sin pecado. David, ¿qué dice? En pecado me concibió mi madre. Y a todos nos concibió en pecado, ¿no es cierto? El único que nació sin pecado es Jesucristo. Pero engendrar, se entiende, es empezar algo. Empezó su propósito, empezó su ministerio. ¿Cómo empezó su ministerio? Haciéndose hombre. Empezó su ministerio por voluntad del Padre.
fue sujeto al Padre todo el tiempo, para ser el ejemplo perfecto de cómo tiene que ser nuestra vida. Nuestra vida tiene que estar en plena comunión con el Padre, así como fue la de él. ¿Amén? A ver, ¿se entiende esa parte? En esta parte, por ejemplo, pastor, Dios el Padre nos dice que Jesús no es su creación, sino es Él mismo. Sí, ¿no? Ese es el término. Porque aquí, en esta parte, el título, sí, está Hijo con mayúscula. Dice el Hijo superior a los ángeles. Pero abajo, terminando el versículo 5, dice, y Él me será a mi Hijo, con minúscula. Yo creo que eso es cuestión de imprenta. Nosotros tenemos que entender esto que usted nos dice, es no por O sea, en su relación, no por la impresión, sino en su relación humana. humana. Sí. En su relación humana. O sea, el Padre, ese era mi Hijo, ¿no? Sí. Pero el punto es, ¿no?, que empezando mi Hijo con mayúscula, el Hijo de Dios. Gracias, maestro. El Hijo de Dios. Ahora bien, en las profecías del Antiguo Testamento, iba a llegar el Mesías, el único que iba a dirigirse al Padre como Padre. ¿No es cierto? Antes ningún judío podía dirigirse a Dios directamente como Padre. Era una blasfemia. Cuando llegó el Mesías, él pudo dirigirse a Dios como Padre. Pero al mismo tiempo, al morir por nosotros, hace que en nuestro nuevo nacimiento podamos dirigirnos al Padre, a Dios como Padre. Claro. ¿No es cierto? Como hijos de Dios. Sí. Pero el unigénito Hijo de Dios, en ese ministerio único, es el Señor Jesús. Amén. En su relación de Padre-Hijo. Hijo. Pero divinos, ¿no? Divinos. En la divinidad. Ahora, yo seré a él Padre y él será mi Hijo. ¿Cuál es el propósito de la divinidad? El de que nazca, crezca y tenga su ministerio de salvación para salvar. Vino a salvar lo que se había perdido. ¿No ven? Pero volvió nuevamente a la diestra del Padre, ¿no? Entonces, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿qué dice? Estamos en el versículo 5. 6. Ahora 6. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A qué ángel le ordena el Señor que le adoren? A nadie, solo al Señor, al Hijo. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Amén. ¿Ya? Ahora bien, más del Hijo con mayúscula, ¿qué dice? Con mayúscula. Versículo 8. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Qué significa eso? Eterno. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y hay una constante en el corazón de Dios. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. En alguna oportunidad yo había pensado en un principio que Dios no podía odiar. Era imposible que Dios odie. Pero resulta que Dios odia cuando aborrece el pecado. El pecado para Dios es abominación, es repugnante. Por eso dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Aborrece la maldad de tal forma, de tal intensidad. ¿Por qué? Por lo que el pecado le hace al hombre, lo separa de él. Por eso no tengas nada que ver, confiesa todo, quiero estar en comunión contigo, que nada separe. El pecado separa al hombre. Por eso aborrecido la maldad. ¿Bien? Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Recuerdan ustedes la vez que entró en Nazaret? En la sinagoga de Nazaret, un sábado, como era su costumbre, y le dieron a leer el libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Amén. Este es con óleo de alegría más que a tus. Gracias, bonito. Amén. Ahora bien,
¿Qué dice el versículo 10? Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Hermanos queridos, ¿a quién servimos? A un Dios creador, a un Dios que lo ha creado todo a través del Hijo. Y por eso adoramos al Hijo. Amén. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Es una palabra que habla acerca de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Continúa, versículo 13. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora bien, siéntate a mi diestra. El Señor fue arrebatado después de 40 días a la diestra del Padre. El Señor está actuando desde siglos de siglos de siglos, sigue actuando. Pregunto, ¿en este momento tiene enemigos? Sí. El mundo entero está bajo el maligno, a través de doctrinas, de filosofías, de huecas sutilezas, de gobiernos que quieren hacer desaparecer la Biblia, ateos que niegan la existencia. Entonces es una permanente lucha. Pero hasta que todo concluya y ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, totalmente, ¿no es cierto?, se va a cumplir recién el plan de Dios. El plan de Dios es una permanente lucha. Cuando han leído en alguna oportunidad que la Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia, los violentos lo arrebatan. Una versión dice, tratan de hacer desaparecer el reino de Dios. ¿No? Siempre la iglesia, en lugares, incluso hoy, en pleno siglo XXI, está siendo perseguida, ¿no es cierto? Sufre violencia. ¿Por qué? Porque esto es el cumplimiento de lo que estamos viviendo hoy. Pero el Señor, su plan es hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrado, o sea, son pisados, y ahí se acabó. Ahora bien, vamos a ver este versículo. El versículo 14, ¿qué dice? ¿Podemos leer todos? No son Hablando de los ángeles. ¿Qué habían sido los ángeles? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hay muchos testimonios en la misma palabra de Dios. Uno de los tantos que recuerden ustedes de una actividad de un ángel, pero un ángel mismo. Hechos 5. Vamos. Felipe y el ángel. Por ejemplo, ¿no? En Hechos, Pedro y Cornelio, el ángel. ¿quién sacó a Pedro de la cárcel? Un ángel. Perdón. Pedro y Cornelio también, pues ha ido un ángel a decirle. Amén. También. Hay varios pasajes que nos hablan de servicios prestados por Hechos. Hechos 5, versículo 19. Ananías y Zafira, dice. ¿Qué dice? Más un ángel. Hechos 5. Hay, Pedro y Juan son perseguidos. Les vamos a leer desde el 17. 5:17. 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, ¿qué dijo? Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Amén. Hay varios, ¿no es cierto?, pasajes que nos hablan al respecto.
justamente lo que decías. A Felipe le apareció un ángel. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es Hechos 8:26. Cuando se acerca a hablarle a quién, Felipe. Al eunuco. al eunuco, Al etíope. al etíope. ¿Ven? Funcionario de Candace, reina de los etíopes. Entonces ahí le habló y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Ese pasaje muy bonito, ¿no? Entonces el Señor utiliza los ángeles, que son espíritus. Ministrador. En esencia, el ángel es espíritu. Pero si como espíritu se aparece, no lo ve nadie, pues. Tiene que materializarse para que pueda ser percibido. ¿No ven? Incluso cuando a Pedro lo saca de la cárcel, lo toca para que le despertarlo, ¿no? ¿Es cierto? ¿Qué hora es esto? Amén. ¿Qué día es hoy? ¿Qué hora es eso? Amén. Amén. Y eso es que se materializan, es un milagro, ¿no? Por obra del Señor, por voluntad de Dios. Ahí está. ¿Cómo se hace? Ahí está. Los ángeles de Dios se materializan sujetos a Dios. Sujetos a Dios. No por su voluntad. No por su No voluntad. deciden. No. Ir a la tienda, casarse. Si son ángeles de Dios, ahora, hubieron los ángeles rebeldes que fueron con Satanás. Esos abandonaron su propia morada, ¿no? En rebeldía. Esos son los demonios, ¿no ven? Los demonios. Pero los ángeles de Dios hoy que se han quedado, que han resistido la tentación de Satanás y se han mantenido fieles al Señor, son santos, escogidos y fieles. ¿No? Ya han sido probados los ángeles. Ángeles que han fallado se han ido con Satanás. Pero los que han quedado son ya escogidos, fieles. Entonces los ángeles caídos no se materializan. También, pero ya no en la sugestión de, ya no en la voluntad de Dios, ¿no? Sino para provocar. Lamentablemente a veces se le da lugar al enemigo. Y en los cultos satánicos, ¿no es cierto? Tal es la rebeldía de esa gente que está haciendo sus cultos, que pueden incluso llegar a demonios ser vistos, ¿no es cierto? Terrible, ¿no? Pero nada que ver con la voluntad de Dios, ¿no? Es el hombre en su maldad. ¿Ven? Bien, de esta manera hemos acabado el primer capítulo de Hebreos. Entramos al capítulo 2. Pero una vez más, antes vamos a leer in extenso el 14. No son todos espíritus. ¿Qué significa espíritu ministrador? Espíritu servidor. Hay ángeles al servicio de la iglesia. Por eso podemos nosotros no ordenar a los ángeles. Bueno, siempre tenemos que decir: Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que envíes ángeles ensabonados que acampen alrededor nuestro. que acampen alrededor nuestro. ¿No? No podemos decir: Ángel, ven, haz esto. Sí. No. A menos que sea algún empleado que esté aquí, si no, cuando dice a favor de los que serán herederos de la salvación, ¿quiénes son los herederos de la salvación? Nosotros. Herederos de la El salvación. pastor Eduardo. Todos los herederos de la salvación. Amarela. Que somos herederos con Cristo. Amén. Pasamos entonces al capítulo 2. Administrador, ¿qué es? Servidor. Servidor. Capítulo 2. Después de mencionar la salvación que recibirá el pueblo de Dios, el autor entra en los mayores detalles acerca de esta gran salvación, del gran Salvador que se llama Jesucristo. Por eso dice el capítulo 2: por tanto, es necesario, subraya eso, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pregunto, ¿todos podemos
tener ese problema de deslizarse? Sí. Sí. Un desliz. Aquel que se crea fuerte, mire que no caiga. No se sienta segurito ahí. Afírmese, busque al Señor y confíe en Él. ¿Ven? Amén. Porque si la palabra dicha, versículo 2, capítulo 2, ¿podemos leer? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hermanos, aquí nos habla de algo bien tremendo. Al Señor le ha placido que nazcamos en este tiempo de la gracia. Podía haber nacido bajo la ley, en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo se manifestaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? De una manera tremenda, ¿no? Sí, con sonido de bocina, temblor, ¿no es cierto? Así se manifestaba. El mismo Moisés decía, estoy temblando, cuando escuchaba la voz. Pero ahora, en esta dispensación de la gracia, el Señor nos habla a través de su amado Hijo Jesucristo y su palabra. Amén. Por eso dice, si la palabra dicha, versículo 2, en el Antiguo Testamento, por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? La salvación tan grande. ¿Se puede descuidar la salvación? Sí. ¿Cómo se puede descuidar la salvación? ¿Cómo creen ustedes que se puede descuidar la salvación? Dejando de leer la palabra. Dejando de orar. A ver, Orar. el principio de siembra y cosecha, nunca se olvide. Siembra y cosecha. Lamentablemente ahora solamente se refiere a la prosperidad, ¿no? No, siembra y cosecha en todo. Estás sembrando para el espíritu, vas a cosechar vida. Pero si descuidas tu vida espiritual, pronto te vas a deslizar y no te quejes. No te confíes, no entres en una falsa seguridad. La peor tragedia es que un cristiano entre en una falsa seguridad. Ahí hay confesado a Jesucristo, ya recibió al Señor, listo, punto, ya. Si descuidamos una salvación tan grande, todos los días busca al Señor, regocíjese en su presencia, háblele, lléname de tu Espíritu Santo, Señor, ayúdame, muéstrame lo que examina. Yo siempre procuro, hermanos queridos, y vamos a ver, para no descuidar una salvación tan grande, anote, Salmo 139, uno de los salmos más tremendos, Salmo 139, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Hace cuánto? ¿Qué horas? Uy. Van a leer en extenso este salmo poderoso. Es hermoso. Uno de los salmos más bellos que están en el libro de Salmos. ¿Qué empieza diciendo? Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Mira, qué tremendo. ¿No está la palabra en mi lengua? He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es promesa. Detrás, delante, me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Subiera a los cielos, allí estás. Si en el cielo hiciera mi estrado, allí estás tú también. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. ¿Amén? Entonces sigue el salmista tremendo, ¿no? Ahora en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Amén.
Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. El versículo 16 rebate a aquellos que andan diciendo que después de cuánto tiempo se puede haber aborto, que todavía no es ser. Hágale leer esto. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos. Imagínense. Amén. Ahora bien, el enfoque de este salmo, para que no descuidemos una salvación tan grande, versículo 23 y 24, vamos a leer todos fuerte. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. No quieras tú hacerte una autoevaluación como el mundo hace, ¿no ve? Evalúese usted. Siempre va a salir positivo. Bueno. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. ¿Por qué? Porque engañoso y perverso es el corazón. El pecado oculto, no ve nadie. Cree que está haciendo bien, ¿no? Pruébame. Es interesante esto. Pruébame Por eso, y conoce mis pensamientos. ¿Y qué va a utilizar el Señor para probar? Una cosa que pensamos que ya mi carácter ya está bien tratadito, ya está muy... ¿Cómo es la cosa? Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si en mí hay camino de perversidad, guíame por camino eterno. Amén. Amén. Calladís, creo que no está. Examíname, oh Dios, líbrame del pecado que me son ocultos. Salmo 19. El Salmo 19, que aquí ¿quieres saber dónde está? En el Salmo 19. La guagua. Es uno de los salmos más bellos. Cuando en la mañana usted abra la ventana, puede confesar como David: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora bien, en el versículo 12, ¿qué dice? Leemos todos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Son los pecados secretos. El 13 más. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Ven? Salmo 19. Gloria a Dios. Bueno, volvemos entonces, hermanos, ¿ya? ¿Qué dice? Vamos otra vez a leer 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual la vida ha sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Qué significa nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Quiénes han escrito los evangelios? Los 4 evangelistas: Mateo, Los apóstoles. Marcos, Lucas y Juan. Los apóstoles. De los cuatro, ¿cuáles estuvieron con el Señor? Mateo Juan y Juan. Pero ellos han testificado de algo que han visto, que han oído, que han estado con el Maestro. Por eso han confirmado eso ellos. ¿Amén? Evidentemente Marcos ha escrito en relación a algo que ha recibido también del Espíritu Santo, pero después, ¿no? Y Lucas era el médico que se notició de estas cosas y las puso en orden. ¿Cuántos libros escribió Lucas? El Evangelio y Hechos. Es el autor de Hechos, el evangelista Lucas. No, Lucas. Dio testimonio. ¿Has conocido a Cristo? Da testimonio. Cuentas tu testimonio y estás dando a conocer lo que el Señor ha hecho en tu vida. Por eso dice, confirmas con eso la existencia del Señor. Versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros
y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. En Hechos de los Apóstoles, los milagros que hicieron, el Señor hizo a través de Pedro, milagros a través de Pablo. Amén. 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 Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, es interesante. Es una promesa. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo del hombre. El hijo del hombre para que lo visites. Promesa es. Mira, Promesa. ¿qué es el hombre? Agregado de... ¿Tenía obligación el Señor de venir a morir por nosotros? No, ¿Le pagamos bien? no, mal. Cuando un cristiano se pone a decir, hazme justicia, es lo más justo que muera. Eso dijo precisamente David cuando fue confrontado por el profeta Natán. Dijo, tú eres el que ha hecho esto. Y muerto soy para que seas tenido por puro en tu juicio. Me corresponde morir. Pero por su gracia vivimos, por su gracia estamos, por su favor seguimos. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. ¿Cuál es la diferencia con misericordia? Gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia, no recibir lo que sí merecemos. ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Ah? Gracia es No recibir. recibir lo que no merecemos. Misericordia, no recibir lo que merecemos. Bien clarito, ¿no? Versículo 7, 2:7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó a todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero subraya esta parte. ¿De quién está hablando el Hijo, no? Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿En qué sentido? ¿Qué letra es? Estamos en el verso 8. Cuando sujeto todas las cosas. Dios está sobre todo, el Señor está sobre todo. ¿Cuánto dice amén? Amén. Amén. Todo está sujeto a Él. Nosotros voluntariamente nos sujetamos a Él. ¿Pero todo se sujeta? No. Pero al final sí. Toda boca se cerrará y toda rodilla se doblará. Amén. Pero dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿A qué se está refiriendo? Que el Señor tuvo que serse semejante a nosotros. Participó de nuestra humana debilidad. En ese punto es poco menor que los ángeles. ¿No? ¿Ya? Pero, ¿tuvo hambre? Sí. Se acercó a comer, ¿no? Tuvo sed, se cansó, Al pozo de Jacob. ¿no es cierto? Participó de nuestra humana debilidad. Lloró, Jesús lloró. Tuvo angustia, participó de nuestra humana debilidad. ¿Pero para qué? Por la gracia de Dios, gustarse la muerte por todos, para hacer el sacrificio perfecto, para que tú y yo no podamos morir, y Él murió por nosotros, ¿no es cierto? Amén. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Amén. 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 ¿Qué es? Versículo 12. ¿Leemos todos? Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo,
he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Quién dice esto? Así que, el Señor, por cuanto los hijos, nosotros, a nosotros nos ha hecho hijos de Dios, con minúscula. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, pero por una razón, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es algo. Antes del Señor, nadie pudo resucitar. Amén. Por eso, de los milagros que hizo el Señor cuando estuvo entre nosotros, el milagro más grande fue la resurrección. Era algo extraordinario. ¿De Lázaro? Y de la niña. De la niña Talita Kumi, del joven, ¿Cuál joven? El hijo de la viuda de Naín. ¿No es cierto? Amén. De Lázaro. Tremendo. Yo soy, ¿qué dijo? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amén. Librar a todos. Si algo, hermanos, tenemos como hijos de Dios, es que ya no tenemos que temer a la muerte. Porque el Señor Jesús dijo: muerte, yo soy tu muerte. Destruyó. Amén. ¿Qué más? Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay gente que vive Incluso, hermanos queridos, gente justa, gente de Dios que murió en el Antiguo Testamento. Murió. ¿Dónde iba? En el Antiguo Testamento. Al seno de Abraham. Eran consolados, estaban salvos, pero estaban cautivos. Estaban cautivos. ¿Amén? ¿Esperando qué? Esperando esto, la resurrección, la victoria del Señor Jesús sobre la muerte. Cuando venció, descendió, tomó cautiva la cautividad y se la llevó a la casa del Padre. Desde entonces, si no hubiera habido eso, todos seguiríamos yendo al seno de Abraham. ¿Amén? ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende esa parte, verdad? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Cuántos son de la descendencia de Abraham? Todos los hijos de Abraham. Pero yo no soy judío, ¿no? El que no le es judío verdaderamente, el que lo es por raza, sino el que lo es por la promesa. Ahorita hay el Israel nacional. Eres Israel, el Estado de Israel, los que nacen judíos en la tierra de Israel. Esos son el Israel nacional. Pero nosotros somos el Israel de Dios. Somos judíos espirituales, de la descendencia de Abraham, de la promesa. ¿Qué le dijo Abraham? En tu descendencia vendrá aquel que será bendición para las naciones. ¿No es cierto? Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob fue padre de las 12 tribus. De las 12. Y de las 12 vino Judá. Y de Judá vino el león de la tribu de Judá. Él fue el descendiente. ¿Amén? Amén. Y todos participamos de esa promesa, el hijo de la promesa de salvación. ¿Amén? Amén. Vamos, esta última partita. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Nosotros, linaje de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué significa expiar? Perdonar. Si alguien muere en lugar de, ya no muere esa persona, sino esa era la figura del corderito. El Israel promedio llevaba su corderito, le entregaba al sacerdote para que lo sacrifique, y ese cordero moría en vez de que muera él. ¿Amén? Porque ahí estaban cubiertos
pecados, cubiertos, no quitados. La virtud de la sangre de Cristo es que no solamente quita y echa en lo más profundo del mar y no se acuerda más. Pero el sacrificio del cordero cubría y Perdona, era como olvidar del pecado, olvidarse del pecado de ese tiempo, digamos. Cubría, pero, pero no el limpiaba. problema, pero hermanita, podían volver evidentemente a pecar. perdonaba, Pero no limpiaba. porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Perdonaba, cubría, pero no cambiaba. La virtud de este tiempo de la dispensación de la gracia es que Él hace por el Espíritu Santo, ¿no? A diferencia de la ley mosaica, la ley del Espíritu Santo transforma, cambia, nueva, regenera, renueva, hace nacer de nuevo. ¿Amén? Y los pecados los hace desaparecer. ¿Amén? Evidentemente había perdón, como les digo. Había gente que murió en salvos, pero no podían ir directamente a la diestra del Padre, porque la muerte, había alguien que todavía tenía el imperio de la muerte. Iban al seno de Abraham, donde eran consolados, como Abraham y Lázaro, ¿no es cierto? En el relato. Pero el problema es, estaban ahí consolados, pero estaban cautivos. Hasta que el Señor tomó la cautividad y se la llevó a la casa del Padre. Desde todos los que morimos en Cristo, vamos directamente a la casa del Padre. Amén. El 18. Ahora bien, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Para concluir esta noche, ¿es pecado tener tentación? No. Un joven se acerca a su pastor y le dice: pastor, ¿es pecado ser tentado? ¿Qué ha pasado? Es que estaba en mi cuarto anoche y estaba con pensamientos un poco No podía dormir. así. Ha sido tentado, sí. ¿Por cuánto tiempo? Una media hora. Vaya a arrepentirse. Media hora a veces intentando. Se estaba deleitando en sus pensamientos. ¿Te das cuenta? Una cosa es que tú ves algo que pueda provocar esa situación, pero que ese momento las rechaces. Las rechaces. Alguien decía, un famoso predicador decía: las tentaciones son como las aves que vuelan por encima de ti. Siempre andarán volando sobre encima de ti, pero no permitas que hagan nido. Porque cuando se posan y hacen nido, ahí está lo que dice más adelante, vamos a estudiar. La tentación primero seduce, después Escucha. ahí se va formando y da luz el pecado. ¿Ven? Entonces, importante es rechazar la tentación inmediatamente bien. ¿Ven? Amén. De esta manera, hermanos amados, hemos dado inicio a estos dos primeros capítulos del libro de Hebreos, entendiendo, hermanos, que es importante que lo vayamos discerniendo con profundidad, porque es un libro extraordinariamente maravilloso para entender, y vamos a llegar a partes donde nos van a explicar el sentido del Antiguo Testamento. Por qué la ley, por qué, en fin, una serie de cosas, ¿no? Que vamos a ver. Pero es importante que lo vayamos viendo con cuidado. Sería interesante, amados, que ustedes vayan leyendo otra vez estos dos primeros capítulos y lo que sigue. Empápense en lo que sigue para que vayamos viendo con cuidado estas noches. Amén. 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 Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Padre amado, bendito Dios, gracias, Rey, por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de poder escudriñar tus escrituras. Gracias, Padre Santo, porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder y la alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque lámpara a nuestros pies es tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Padre. Decimos todos: amén. El Señor los bendiga grandemente. Amén.